Muy buenas tardes. Mi nombre es Marcela Castellanos y en nombre de UBITS quiero darles la bienvenida a este espacio en el que estaremos conversando sobre un tema que impacta a todas las organizaciones y específicamente a sus áreas funcionales estratégicas de ventas y de recursos humanos. Hablaremos de los retos que estas áreas enfrentan hoy en día en el entrenamiento de sus equipos comerciales y de esas habilidades que se exigen en un mundo que es cada vez más digital, que está cada vez más conectado y es cada vez más cambiante como este mundo actual. Quiero saludar y presentarles a nuestros tres invitados que nos abrirán el panorama sobre este asunto, cada uno desde sus distintas perspectivas, desde la especificidad de sus roles y desde la experiencia adquirida a lo largo de su trayectoria profesional. Está con nosotros Axel Dono. Axel cuenta con una importante trayectoria en la industria del reclutamiento en varios sectores. Actualmente es Managing Director de Hayes en México. Y pues Hayes en México es la empresa líder mundial en reclutamiento y selección de talento para la alta y la media gerencia. Desde allí supervisa todas las operaciones y ventas para el país e impulsa el negocio a nivel estratégico. Ha estado vinculado a otras compañías reconocidas internacionalmente como Michael Page, la entidad bancaria HSBC y la empresa de auditoría y consultoría Deloitte. Nos acompaña también Juan Pablo Jiménez, vicepresidente de ventas para América Latina en OneSpan, una empresa de tecnología de ciberseguridad con casa matriz en Chicago, que cuenta con cerca de 10,000 clientes, entre ellos más de la mitad de los 100 bancos más importantes del mundo. Tiene cerca de 20 años de experiencia generando valor a clientes de diferentes industrias en Latinoamérica, banca, seguros, telecomunicaciones, retail, en empresas como IBM, Telmex y Oracle. Actualmente Juan Pablo se desempeña también como board member de diferentes startups en Latinoamérica. Y bueno, y hemos invitado también a Salim Vitar, quien tiene una sólida experiencia en soluciones B2B, medios de pago y productos financieros. Su perfil ha estado enfocado en crear estrategias comerciales de primer nivel e impulsar equipos de ventas de alto desempeño en compañías de renombre internacional como American Express, Michael Page o Toyota. Y recientemente asumió un nuevo reto en Clip, la plataforma de comercio y de pagos líder en México, como Senior Head B2B. Bueno, pues bienvenidos a los tres. Es un gusto contar con ustedes esta tarde y pues vamos a entrar en materia. Las empresas, los líderes comerciales y los vendedores deben estar siempre muy atentos a los nuevos desafíos en la manera de vender. Y es allí donde las áreas de recursos humanos tienen un papel determinante porque no solo diseñan y ejecutan toda la estrategia de selección de los equipos, sino que también intervienen en su formación y en la retención del talento. Axel, muchas gracias por estar con nosotros. Permítenos entender cuál es el papel de recursos humanos en la estrategia de ventas. Y pues bueno, te cedo la palabra. Estás con mute. Hola, ¿ahora me escuchan? Sí. Sí. Parte de los problemas del nuevo mundo de estar en mute. Entonces, muchas gracias a todos por participar. Marcela, gracias y al equipo de UBITS por la invitación. La idea es dar un pequeño panorama de cuáles son los desafíos y el papel que recursos humanos tiene en las estrategias comerciales en el día de hoy y en el mundo de hoy, que es muy diferente a lo que veníamos acostumbrados, ¿no? Entonces, para setear un poco y para hablar un poco de estas, digamos, de este papel de recursos humanos, primero creo que es importante setear el contexto, ¿no? De dónde estamos parados. Entonces, Marce, si quieres mover al siguiente slide. Y para setear un poco este contexto, a mí me encanta contar un poco la historia de cuando comenzó todo esto, ¿no? O sea, yo me acuerdo que era viernes 13 de marzo de 2020. Hasta ese viernes, de lunes a viernes, nosotros trabajábamos en la oficina de 8 a 6 de la tarde. Éramos un equipo de unas 50 personas y había solo un laptop, que lo tenía yo. Y la persona de tecnología me había renunciado un mes antes.
ya lo teníamos contratado, pero arrancaba en 2 semanas. El lunes 16, festivo en México, en ese año, y sabía yo que el martes tenía que mandar a todos a trabajar a sus casas, porque teníamos la pandemia que ya no podíamos aguantar más, ¿no? Entonces, a partir de ahí creo que las cosas empezaron a cambiar a una velocidad que nunca se frenaron. No sé si muchos de ustedes se sientan identificados con esta situación. Probablemente muchas empresas más preparadas para lo que venía, otras no. Nosotros claramente no lo estábamos. Hasta ese momento no nos imaginábamos un proceso de reclutamiento remoto, por ejemplo. ¿Cómo íbamos a seleccionar a una persona sin haber hecho una entrevista face to face? O sea, era una ridiculez hasta ese viernes. A partir del lunes, digamos, a partir del martes todo cambió. Bueno, efectivamente a la persona que ya tenía ofertada para gerente de tecnología, lo invité a que venga a la oficina ese lunes festivo para que me ayude a trabajar todo. Tuvimos que contratar, digamos, AWS y pedirles a todos que traigan sus laptops personales hasta que compramos laptops para todo el equipo. Pero bueno, todo fue un proceso que inició. A partir de ahí los cambios se empezaron a acelerar, y eso desató un poco, digamos, muchos desafíos que nos llevan a cuáles son los papeles, a cuál va a ser el papel principal de recursos humanos en este proceso, ¿no? Y yo clasifico o creo que he identificado a 3 desafíos principales que estamos viviendo hoy en día. Uno es, habiendo pasado gran parte de esta pandemia, no 100%, creo que todavía estamos viviendo una fase de la pandemia, nos hemos enfrentado a un periodo que internacionalmente se ha llamado Great Resignation o la gran renuncia, y ahora voy a profundizar un poco sobre ese tema. Hemos estado en un mercado muy cambiante, donde hubo ganadores, perdedores, donde hay nuevos negocios que han surgido y que han florecido, y otros que han muerto en el camino. Y obviamente trabajo remoto y trabajo híbrido ya es algo normal de nuestro día a día, ¿no? Entonces, si nos metemos un poquito dentro de cada uno, Marce, si podemos mover, si hablamos de Great Resignation, básicamente a mediados del año pasado, cuando ya empezamos a normalizar la situación de vivir en un contexto de pandemia, nos empezamos a enfrentar a este periodo. Luego de un año y pico de muchas personas que no cambiaron de trabajo porque no había opciones o porque el mundo estaba un poco congelado, se empezaron a abrir un montón de oportunidades, y que esto movió muchísimo el talento de las organizaciones. En los equipos comerciales hemos perdido mucha gente porque se empezaron a presentar muchísimas oportunidades que simplemente antes no existían, ¿no? Y oportunidades súper interesantes. Entonces hemos perdido mucha gente, y esto claramente es un desafío para recursos humanos, ¿no? ¿Qué hacemos con toda esta gente que nos está renunciando? ¿Cómo los reemplazamos? ¿Y cómo vamos digamos, a seguir adelante con el negocio de esta forma, ¿no? No sé, Juan, si en tu experiencia, ¿cómo te fue con esta gran renuncia o con este periodo con tus equipos? Axel, gracias por la pregunta y un saludo a todos los más de 340 de personas que nos están acompañando. Mira, efectivamente, yo creo que todos pasamos esas 3 fases. Desde mi experiencia te puedo contar que nosotros nos enfocamos mucho en proteger al equipo, en que nos aseguráramos que la parte remota funcionara sin mayor problema. Pero creo que donde está más el desafío para nosotros fue en la gran renuncia y en cómo reteníamos ese talento que no queríamos que se nos fuera. Entonces ahí es donde nosotros como líderes y como organizaciones tenemos que pensar en no solamente en la parte económica y en ver cómo igualo o le pago mejor a lo que está pagando el mercado, pero también qué valor agregado le doy a estos recursos para que no se me vayan. Puede ser entrenamiento, puede ser días más libres a la semana, puede ser más vacaciones, puede ser entender exactamente qué es lo que los mueve y qué no los mueve para irse a esa otra oportunidad que tienen en el tintero. Entonces, ahí entender eso para nosotros fue el gran desafío. Eh, lo hemos hecho, en algunas ocasiones nos ha funcionado, en algunas otras, pues hemos visto muy buen talento irse. Eh,
Así que yo creo que eso no se va a acabar. Bien lo decías tú, apenas estamos empezando a ver en el resto de sobre todo en Latinoamérica, esta gran renuncia, porque mucha gente se estaba esperando a que las cosas se calmaran un poco para poder dar ese paso. Entonces yo creo que es algo donde tenemos que estar muy atentos los líderes de las organizaciones y tenemos que estar encima de nuestros colaboradores, entendiendo bien qué los mueve y qué los está haciendo quedarse también muchas veces. Sí, totalmente de acuerdo y nada, creo que aquí hay un punto súper importante donde recursos humanos tiene un papel clave y ahora vamos a hablar de eso. Marce, si me ayudas con el siguiente slide. El segundo punto de los desafíos es un mercado súper cambiante. Nos ha pasado desde, llegó la pandemia y de repente las empresas que vendían alcohol y en gel y tapabocas, boom, y así todo fue cambiando, ¿no? Y hubo empresas que, como decía, empresas que florecieron, empresas que tuvieron que cambiar, e incluso pasó mucho dentro de las organizaciones. Lo que he visto yo es unidades de negocios floreciendo y unidades de negocios no. A nosotros, una empresa de reclutamiento, por ejemplo, nos pasó muchísimo de repente todo lo que es el talento digital, el talento tecnológico, boom, o sea, no dábamos abasto, aún no damos abasto en reclutar ese tipo de perfiles y otro tipo de perfiles de industrias más tradicionales, que ahora se normalizó un poco el modelo, pero en su momento cero reclutamiento, ¿no? Entonces, mercado cambiante en el cual tenemos que ser muy ágiles para adaptarnos y en el cual aquí hay un factor clave es, bueno, ¿y cómo hago para reentrenar a la gente que tengo digamos, para hacer digamos, reskilling o upskilling de la gente que tengo para adaptarlo a las necesidades del mercado? Porque no sé si tengo tiempo de salir a reclutar el equipo nuevo para atender esta nueva unidad de negocios, ¿no? Entonces, mercado cambiante es el segundo factor. Salim, seguramente tú viviste un poco de ese mercado cambiante en tu negocio, atiendes todas las industrias y has visto de todo, ¿no? Sí, antes que nada, Marce, Jenny, muchas gracias por la invitación. Juan Pablo, Axel, un honor estar en el mismo foro que ustedes y un saludo a Julián y a Marta, fundadores de Ubits, ¿no? Grandes amigos y muy queridos. Sí, Axel, voy a agregar, voy a hacer un step back a algo que a nosotros nos pasó, yo creo que a todo el mundo le pasó. También fue, finalmente yo en aquel entonces me tocaba la oportunidad de liderar un grupo de 270 personas y sí, claro que había que cuidar al grupo actual, pero la complejidad de reclutar a alguien, onboardear a alguien, transmitirle la cultura de equipo, de empresa a distancia, yo creo que todavía seguimos todas las empresas entendiendo cómo lo hacemos y cómo lo hacemos a un state of the art. Yo creo que todavía no hay algo que supere el estar en una oficina, el poder compartir, el hacer un shadowing, ¿no? Entonces, a nosotros, que en su momento, ¿qué nos pasó? Yo he estado mucho tiempo en temas de B2B. Había mucha negociación face to face por el tipo de producto y solución que nosotros ofrecíamos en ese momento. Entonces, tratar de tener conversaciones súper dirigidas de 20 minutos, media hora, una hora, en un Zoom, en donde generes una propuesta de valor, una calculadora financiera, donde pongas un P&L, etcétera, se volvió todo un challenge, tanto para el cliente como para nosotros. Entonces tuvimos que empezar a armar herramientas y soluciones y presentaciones que en donde acostumbrábamos al cliente y nosotros a hacer pre-reading, por ejemplo, a mandar key messages muy, muy, muy claros, a cambiar procesos de inbound, de outbound, ¿no? Para temas de equipos de adquisición. Entonces se tuvo que redefinir todo el negocio y otra vez, pero no nada más pensando con nosotros como compañía, sino también al receptor, al cliente. Fue un gran y ha sido un gran challenge todavía. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que está relacionado parte de lo que decía Salim al siguiente slide, Marce, que es básicamente el tercer punto clave para mí, que es este mundo remoto o híbrido, que si bien ya sabemos que podemos trabajar de forma remota o híbrida, ese no es el desafío, digamos, porque nos adaptamos con muchas de las cosas que dijo Salim, pero el tema es, y desde recursos humanos, ¿y cómo hacemos para construir una cultura organizacional en este modelo, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para hacer un onboarding de una persona y contarle cómo es trabajar en esta organización y que se adapte a la cultura? Antes era fácil, porque era, ok, lo ponemos ahí en el open space,
y la cosa fluía sola, digamos, ¿no? Entonces, básicamente, si avanzamos, tenemos, digamos, estos 3 desafíos de recursos humanos que se representan en tres grandes puntos que puedes mover, Marce. Ah, perfecto. Entonces tenemos estos 3 desafíos que les decía, la gran renuncia, el mercado cambiante y el trabajo remoto, que se presentan en 3 problemas de HR: la retención del talento, el entrenamiento y el reentrenamiento de las personas y cómo construir una cultura, ¿no? Entonces, para la retención del talento, si movemos, Marce, por favor. Para la retención del talento, algo súper rápido que quiero detallar aquí es: perder una persona no significa, o sea, hay un montón de costos hundidos en lo que representa volver a reclutar una persona que no tenemos en cuenta, y los invito a todos a revisar esto, ¿no? O sea, y hacerse esa pregunta: ¿sabemos cuál es el verdadero costo de perder el talento en mi organización? Porque yo digo, ok, el fee de Hayes o de algún competidor, el tiempo de búsqueda, pero además, ¿cuánto tiempo tardo yo en entrenar a una persona para que sea productiva? ¿Cómo impacta esto en la cultura de mi organización? Digamos, ¿cuánto es el valor de esas relaciones comerciales que pierdo? Hay un valor enorme en esa retención de talento, y este es uno de los principales desafíos que va a tener recursos humanos. El siguiente slide, porfa, Marce. Aquí para mí la clave de recursos humanos es ser proactivo versus reactivo. O sea, hacer una contraoferta o tratar de retener a alguien cuando ya tiene una oferta en la mano y se está yendo, no es algo que nosotros recomendamos. En algunas ocasiones no queda otra, pero aquí creo que la clave para mí y la recomendación es, para recursos humanos, aquí hay que ser proactivo, ¿no? ¿Y qué significa ser proactivo? Entender, invertir tiempo en saber cuáles son las motivaciones de mi equipo, tratar de adaptar el EVP de mi compañía, los beneficios a esas motivaciones, ¿no? Y generar esa cultura que esté linkeada, digamos. Pero yo he visto muchas organizaciones que tienen miles de beneficios, que invierten un montón de dinero y que no están relacionados con las motivaciones de sus empleados. Juan. Axel, si me lo permites, yo creo que tocaste un punto importante de recursos humanos, pero nosotros desde el área comercial y de ventas, nosotros tenemos que ser los aliados principales de ustedes y así como ustedes de nosotros. Ir a buscar talento es supremamente importante, digamos que es supremamente difícil, pero hay que ir de la mano junto al equipo de reclutadores para encontrar esa persona clave. Ahora, eso no significa que no podamos hacer cosas para prevenir que esos talentos que están hoy en día se nos vayan. Entonces, clave sentarnos con el equipo de recursos humanos a entender salarios, a entender responsabilidades, porque con base en esa información podemos entender si la persona está en riesgo de irse o no. Entonces, un consejo muy importante es recursos humanos y específicamente el equipo reclutador tiene que volverse casi que el aliado número 1, así como está la gente de marketing, el aliado número 1 del equipo comercial, justamente para que evitar que ese talento, que es muy buen talento, se te vaya, no solamente por los costos que implica, sino también por lo que deja, la sensación que deja esa persona cuando se va en el resto del equipo que se queda en las compañías. Ya, totalmente de acuerdo. Creo que ahí hay un punto súper importante, y es evaluar ese impacto, digamos, ¿no? Y en cuanto a la evaluación de los beneficios y el sentarse con recursos humanos, también creo que es clave, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, tengo un caso puntual ahora de una compañía multinacional con la que estamos trabajando, y ellos tienen uno de sus beneficios es un bono de inglés. A quienes hablen un nivel de inglés intermedio avanzado, les pagan un bono, que es muy significativo el bono, muy bueno y súper atractivo. Pero claro, cuando hacen una oferta, ponen el bono en inglés como parte de la compensación y lo comparan con el salario nuevo de la persona. Entonces yo digo, ok, yo te ofrezco el mismo salario más el bono de inglés. Entonces yo básicamente les explicaba, el bono de inglés está muy bien, pero no tiene la misma valoración por un profesional que otro tipo de beneficios. Entonces hay que tener cuidado. Y un punto importante también también tenemos que aceptar de que va a haber niveles de rotación un poquito más altos y estar preparados para eso, ¿no? Porque no vamos a volver a los niveles anteriores. El mundo cambia, está cada vez más dinámico y eso va a moverse. Si avanzamos, Marce, creo que estoy pasado de tiempo ya, pero bueno. Estamos bien de tiempo. Muy bien. Y por último,
algo súper importante es, estábamos hablando de un mercado cambiante, ¿no? Donde básicamente hay ganadores y perdedores. Para mí ese es uno de los principales aprendizajes de la pandemia, y donde, como les decía, dentro de compañías hay unidades de negocio que crecen y otras que no. Entonces yo tengo que adaptar a los profesionales de mi equipo a cambiarse de una forma muy rápida de una unidad a otra y poder dar resultados de forma muy rápida. Entonces es súper importante el entrenamiento que tenga dentro de la compañía. ¿Cómo voy a entrenar a esa fuerza comercial para poder vender del producto A al producto B, o del servicio A al servicio B, y cómo hacerlo de una forma rápida? Porque yo tengo que dar resultados ayer. No me esperan 3 meses. O sea, si yo le digo a mi jefe, bueno, no voy a cumplir el presupuesto porque se me fue esta cantidad de personas, y dice, ese es tu problema, no el mío, digamos. O sea, eso es como, una vez me respondió, me dijo, eso es como que me digas que en Bogotá vas a llegar tarde a una reunión porque hay tráfico. Me dice, tú sabías que iba a haber tráfico y eso lo tienes que prever, digamos, ¿no? Entonces es súper importante tener en cuenta eso. Y otra cosa también importante es, a la hora de evaluar los equipos, no solo evaluar la experiencia, sino esa capacidad de aprendizaje. En mi opinión, esa capacidad de aprendizaje es lo que más hay que tener en cuenta. ¿Cuánto me puedo adaptar a vender un nuevo servicio y a adaptarme a una nueva necesidad de mercado, ¿no? Salim, sorry. Axel, ahí yo quiero agregar algo dentro del Great Resignation que ha habido, y ya es un término común en estos 2 últimos años. Varios de los componentes que han generado esa migración de talento a otras empresas, y de lo que nos ha dejado la pandemia, de una manera, yo lo veo hasta de una manera positiva, es que hemos empezado a valorizar más qué quiero yo como persona, qué me hace feliz, en dónde quiero yo seguir desarrollándome como persona, como individuo, como profesionista. Y eso implica es decir, oye, ¿sabes qué? No quiero vivir en tal ciudad, me interesa vivir en otro lado. ¿Sabes qué? Me interesa más aprender más de tecnología. Perdón que me ponga como ejemplo. Yo estaba en una compañía, una marca increíble, líder de mercado, y me di cuenta que yo necesitaba y quería aprender más del mundo fintech. Y aquí estoy. ¿No? Entonces creo que son de esos aprendizajes que hay que entender en la gente, qué los mueve hoy como personas y como individuos, porque una vez que encuentras esa motivación, ¿qué va a pasar? Que van a ser grandes profesionistas, ¿no? Sí. No, totalmente de acuerdo, y creo que ahí hay un rol de recursos humanos clave, que es ayudarnos a entender qué mueven y cuáles son las motivaciones de nuestros equipos. Preguntar más, tener esas conversaciones que creo que a veces nos cuesta tener. Si movemos al siguiente, porfa, Marce. Nada, creo que ya hablamos un poco de esto, pero básicamente es cómo construimos la cultura en el modelo híbrido, y justo puse, no nos coordinamos desde antes, lo prometo, pero Salim justamente decía, todavía estamos resolviendo cómo hacerlo, y justamente eso es lo que quise reflejar aquí. Esto es un work in progress, no tenemos la respuesta definitiva de cómo hacerlo, digamos, ¿no? Pero básicamente esto es algo que está cambiando, y que nos tenemos que preguntar primero si la cultura que necesitamos hoy como compañía es la misma que necesitábamos desde antes, porque creo que ahí es donde arranca un poco la situación. Y como conclusión, Marce, si movemos, creo que es el último ya slide, como conclusión, yo creo que los retos de recursos humanos se clasifican en 3, en función del contexto que seteamos al inicio. Por un lado, la retención del talento, donde para mí la clave es que seamos proactivos en entender cuáles son las motivaciones, como describía Salim recién, de las personas de mi equipo, si quieren aprender, si quieren vivir en otro lugar, qué es lo que realmente quieren, y poder adaptar mis beneficios y mi employee value proposition a realmente estas motivaciones de las personas. De esa forma yo voy a lograr retener a los equipos. Entrenamiento, el mundo cambia muy rápido. Hoy el producto estrella puede dejar de serlo la semana que viene y puede pasar a ser otro producto estrella o el servicio estrella. Yo tengo que tener un equipo que se pueda adaptar muy rápido a eso. Tengo que tener diseñar esquemas de entrenamiento que me permitan de la noche a la mañana tener un equipo productivo vendiendo un servicio o un producto diferente. Y por último, no dejar de lado la cultura, los retos culturales. Antes era más simple construir una cultura
todos en una oficina. Hoy eso no es la realidad, no va a volver a pasar, no vamos a volver a ir todos a la oficina. ¿Cómo hacemos para construir la cultura en este modelo? No tengo la respuesta para eso, es un work in progress, y creo que es algo que vamos a ir construyendo en los próximos años. Muchísimas gracias, Axel, por esa intervención. Bueno, pues está clarísimo y los tres me han dicho que las áreas de ventas y de recursos humanos tienen que trabajar en sinergia, están destinadas a entenderse si lo que se busca pues es la mejora en resultados y la gestión efectiva del talento de la compañía. Antes de continuar, los invito a dejar en el chat preguntas que tengan para nuestros panelistas y al final, obviamente, si nos da tiempo, porque todo esto está muy interesante, intentaremos tener un espacio, obviamente, para resolverlas con ellos. Juan Pablo, entonces te invito a ti ahora a continuar. Háblanos un poquito de esas nuevas habilidades que tienen que desarrollar los equipos de ventas hoy en día y pues cómo se lleva a cabo todo ese proceso de Gracias, promover Marce. su desarrollo. Vale, yo prometo ser rápido para que podamos dejar espacio para preguntas. A ver, yo creo que lo primero que tenemos que entender aquí es que los clientes cambiaron, los clientes son diferentes, pero las organizaciones también son diferentes. Muy alineado con lo que acaba de decir Alex, nosotros, y quiero empezar con esta reflexión, los líderes de las compañías, bien sea líderes comerciales, líderes de recursos humanos, tenemos que aterrizar más, y ahondar más en conocer a nuestros equipos. Es clave poder entender qué mueve o no mueve a nuestros vendedores, a nuestras personas de reclutamiento, a nuestras personas de recursos humanos. No solamente es responsabilidad del equipo de recursos humanos, sino también es responsabilidad del líder comercial, del vicepresidente de ventas, del director de ventas y del mismo vendedor también de levantar la mano y decir, oiga, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que me mueve, por aquí es donde yo quisiera crecer, porque también ese feedback le sirve a uno como líder para saber para dónde moverse y cómo apoyar ese crecimiento. Volviendo un poquito a la presentación, a mí me gustaría contarles un poquito cómo vemos nosotros desde nuestra compañía y yo desde mi experiencia el perfil de los clientes, porque para poder entender cuáles son esas habilidades y cuál es la demanda de esas habilidades comerciales de los clientes hoy en día, tenemos que entender qué hace que salgan o que nazcan estas habilidades. Entonces, lo primero es entender cuál es el perfil de los clientes hoy en día. Lo primero es que con el Internet, con los celulares, con los computadores, tenemos información a la mano en tiempo real e inmediata. Entonces, el cliente sabe qué quiere, sabe quién se lo proporciona y no quiere perder tiempo en el momento en que levanta la mano y pide esa información. Y con esto lo que quiero decir es, por ejemplo, si hay un proyecto de, no sé, de pagos y metiéndome un poquito en el mundo de Salim, en el mundo de Clip, yo ya sé cuál es la empresa que me puede dar el dispositivo para que yo pueda recibir pagos, bien sea con tarjeta, en mis canales digitales. Solamente quiero entender cuáles son esos valores agregados que una empresa me puede entregar y no, para poder saber cómo los comparo y si se adaptan a la necesidad que yo tengo. Pueden adquirir este tipo de soluciones sin tener ninguna interacción humana, es decir, self-service. Entonces también tenemos que entender que ellos, que no solamente quieren la información rápido, que no solamente quieren que seamos muy concisos con la forma en que les vendemos nuestro valor y que les explicamos el problema que estamos resolviendo, sino también tener aquellos canales online que permitan que los clientes vayan y adquieran este tipo de soluciones sin necesidad de que haya una persona y que la persona, cuando se presente la necesidad, esté lista para interactuar con el cliente. Que comparten en tiempo real, nos comparan en tiempo real con la competencia. Ya saben, hoy en día hay páginas que le dicen, oye, tú ingresas el nombre de la primera empresa o de la solución que estás buscando y te sale el ecosistema y una grilla de casi que en un plano cartesiano, donde cuáles son los mejores perfilados, cuáles son esas empresas que están atacando el nicho donde la empresa pertenece. Entonces, es importante que tengamos claro esa información. Y en muchas ocasiones también estás compitiendo contra desarrollos internos de las mismas compañías. Y aquí quiero darle la palabra a Salim. Sé que esto lo vives tú día a día. No sé si te parece familiar. No, bueno,
totalmente familiar. O sea, finalmente, a ver, vamos a ponernos en un contexto, ¿no? Por ejemplo, los métodos de pago o las soluciones financieras. Cuando tú te volteas a ver al mercado, la realidad es que las soluciones que te puedes encontrar ya son muy similares, ¿no? Unas con otras. Una tendrá un feature adicional, otra, etcétera. ¿Cuál es la gran diferencia? Definitivamente, yo lo tengo hasta cierto punto bastante claro. El primero es la gente, ¿no? Muchas veces te acaban comprando a ti como persona y todo la estructura de personas que hay dentro de tu organización, ¿no? Que es definitivamente la que hace la diferencia. Y servicio, mucho tema de servicio, que hay muchos componentes dentro de servicio, ¿ok? ¿Por qué? Porque al final del día, cuando estás, no sé, tú que estás en tecnología o yo que también que estoy en tecnología, desarrollos puedes ir haciendo muchos y tu producto y tu portafolio de soluciones va a ir creciendo y va a ir siendo más robusto. Pero otra vez, personas que generan un gran customer journey, una gran experiencia de servicio, un customer centricity total, eso lo haces gracias a tener gran talento, a tener un gran programa de retención, un gran programa de capacitación, buenos, grandes programas de compensación, ¿no? Indudablemente, indudablemente. Y Marce, esto me lleva a con esto podemos empezar el siguiente slide, que ya nos enfocamos en cuáles son esas habilidades. Y creo que Salib lo acaba de mencionar. Empatía. Necesitamos ser empáticos. O sea, las personas le compran a personas. Es muy importante generar esa conexión humana con el comprador. Es muy importante que la persona que está enfrente, a la que le estamos vendiendo, se sienta tranquilo con nosotros, pero sin pasarnos de la raya. Por eso aquí digo empáticos, pero directos. A ver, el trabajo nuestro no es hacernos amigos del comprador. Muchas veces a través de los años termina pasando, lo cual es maravilloso, pero el comprador tiene un tiempo restringido y tiene un tiempo para hacer la compra. O sea que tampoco lo podemos sacar mucho del contexto de la compra porque lo podemos perder. A mí me gusta mucho esta frase de hacer las preguntas incómodas al inicio. ¿Cuáles son las preguntas incómodas? Con mucho respeto, pero, oye, ¿desde hace cuánto estás buscando una solución como esta, por ejemplo? No, es que apenas empecé, entonces ahí ya vas tú como calculando un poquito qué tan válida o no es la oportunidad y empiezas a hacer esa prospección, que es el segundo paso. Otra pregunta clave es que a la gente de pronto se siente un poco extraña haciéndola. eh, Oye, ¿tienes el presupuesto aprobado para este proyecto? ¿Dentro de cuánto? O sea, ¿lo tienes para este mes, para estos próximos 3 meses, para este año? Porque si lo tiene para el próximo año, solamente está validando y está recogiendo información. Entonces, muy importante que tengamos esa claridad, porque nos va a ahorrar tiempo, tanto a ellos como a nosotros, para saber, obviamente, también qué comprometer con nuestros líderes comerciales y con la cabeza de la organización. Otro punto muy importante es la prospección. Eh, muchos vendedores salen como locos a dispararle a cualquier tipo de clientes sin hacer una debida prospección. ¿Y prospectar qué es? Es entender exactamente qué hace el cliente, cómo lo hace, lo que necesita el cliente, cuál es el problema que tiene el cliente y cómo nuestra solución está resolviendo ese problema. Eh, yo tengo el caso y digamos que en los 20 años casi de experiencia que tengo me he encontrado con muchos vendedores que llegan y dicen, no, esa oportunidad está lista, pero ya la cerramos esta semana. Y cuando hacemos doble clic para entender realmente la oportunidad, nos damos cuenta que todavía hay muchas cosas por preguntar, que no tenemos claridad en el número de usuarios, en el número de personas, que si tuviéramos esa oportunidad de verdad estaría perfilada y lista para cerrar. Entonces, la prospección definitivamente es importante. El otro punto es, tenemos que ser expertos y tenemos que ser expertos no solamente en nuestro producto y en lo que estamos vendiendo, sino tratar de volvernos y de tener el mayor conocimiento de la industria y del cliente al que le estamos vendiendo. Y esto aplica muchísimo en B2B. Eh, no hay nada que le guste más a los clientes que se sienten con uno y que se den cuenta que uno entiende perfectamente su negocio y la necesidad, justamente para que lo que quieres venderle calce como anillo al dedo a lo que ellos están buscando. Y bueno, de aquí es donde salen muy alineados con lo que mencionaba Axel, perdón, de todo el tema de entrenamientos, de capacitaciones, que ya lo vamos a ver en mi siguiente slide, pero está muy alineado con ese desarrollo de skills, no solamente comerciales, sino de skills de conocimiento, bien sean las soluciones o en la misma forma en la que haces el approach a los clientes.
debemos ser metódicos. La venta es... Salim, antes de continuar, Perdón, Juan por Pablo, que te favor. estoy interrumpiendo, pero creo que hay una parte dentro de todo este tema de prospección, expertos, como que está metido todo. Hay que volvernos expertos en el uso de CRMs, de plataformas, de data. ¿Por qué? Porque finalmente el negocio de hace 40, 50 años, pues a lo mejor sí era más de puro relationship y lo cerrabas en un restaurante. Hoy no. Hoy el tiempo es muy valioso y cada minuto que pasa es dinero y el tiempo de la gente es muy valioso. Entonces tú tienes que tener una claridad en términos del uso del CRM, una buena creación de un funnel, entender los porcentajes de conversion rate entre etapa y etapa, y eso está todo metido dentro de tus bullet points, ¿no? Sí, indudablemente, y gracias por mencionarlo. Creo que también está muy alineado en el tema de tenemos que ser metódicos. Y metódicos entra dentro de tener la disciplina de ingresar la información en el CRM, que cuando una persona, en vez de que venga a preguntarte, entre al CRM y se dé cuenta que está toda la información, cuándo fue la última reunión, cuáles son los siguientes pasos, eso es clave. También como lo es tener claridad de la segmentación de tus clientes, las cuentas de territorio, cuentas de los planes por cuenta. Y hay otra cosa que a mí me funciona muy bien, que se llama MEDIC, que al final el MEDIC es una metodología de ventas que significa validar las métricas, validar quién es el economic buyer, la persona que tiene la capacidad de decir que sí cuando los otros dicen que no y de no cuando los otros dicen que sí. El criterio de las decisiones, decision criteria, es importantísimo, y el decision process, ¿cuál es ese proceso de decisión? Porque unas veces es decir, no, es que ya está cerrado, ok, ¿cuándo me ponen la orden de compra? No sé, porque no sé internamente cómo funciona la compañía. Entonces eso es muy importante. También está identificar el dolor que tiene el cliente. Es muy importante saber, si no hay dolor, muy pocas veces hay oportunidades. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son esos dolores, y por supuesto también está el champion. Ya te doy la palabra, Axel. Que el champion al final lo que hace es apoyarte, decirte, oye, por este lado, en la siguiente reunión métete por acá, en la otra reunión con esta persona tal vez le tienes que mencionar esto. Entonces es muy importante tener esto. Axel, por favor. No, una acotación corta, me encanta, digamos, estas habilidades que estás describiendo, y creo que y esto me trae a la cabeza un punto importante, que es a la hora, desde recursos humanos y a la hora de hacer un proceso de reclutamiento, muchas veces nosotros nos enfrentamos con empresas que me dicen, quiero al que haga exactamente lo mismo, al que venda exactamente lo mismo en la competencia. Digo, a veces es mucho más importante reclutar al que pueda ser empático pero directo, al que pueda hacer una prospección, al que pueda ser experto, más quizás no conozca directamente mi producto o mi servicio. O sea, es mucho más fácil a alguien enseñarle sobre un producto o un servicio que enseñarle esta metodología a la hora de reclutar. Entonces, para mí es súper importante eso, pues a la hora de buscar un talento clave para mi área comercial, yo priorizaría mucho más a alguien que tenga estas habilidades a alguien que tenga la experiencia directa en el producto o servicio en un competidor. Obvio, si tiene los dos, genial, maravilloso, pero probablemente salga más caro. Sí, hay una frase muy conocida que es, contrata la actitud, desarrolla el conocimiento. De acuerdo. Y aplica muchísimo para las ventas. Tú necesitas gente apasionada, que venga con ganas, con energía, que llenen el salón, que con mucho respeto, por supuesto, y que sea gente que llegue con la preparación, pero eso es clave. Y aquí también va muy pegado el tema de creatividad. Muchas veces tenemos el producto casi que igual a la competencia, que pensar fuera de la caja es muy importante. ¿Qué hago diferente para que el cliente se dé cuenta que yo puedo generarle más valor con mi solución, o que me invento de una manera? Y muchas veces de ideas tontas, que la gente dice tontas, yo creo que salen unas super ideas, así que una lluvia de ideas es siempre clave en el momento de estar preparando ofertas, de estar hablando y prospectando las oportunidades. Y otra cosa es que las ventas es un trabajo de equipo. Entonces, la creatividad florece en la medida que tengamos más gente entendiendo la oportunidad. Por eso es tan importante lo que mencionaba Salim, de tener el CRM al día y esta información al día para que la gente conozca perfectamente. Marce, ¿me ayudas con el último slide? Porque yo creo que es clave también entender la responsabilidad que tenemos nosotros como líderes y como organizaciones de cara a nuestros equipos comerciales. Entonces, indudablemente lo primero, y lo hablábamos con Axel y con Salim, asegurar un buen onboarding, no solamente técnico, sino también comercial y
que conozcan también los clientes. Y cuando conocen los clientes, me refiero a que entiendan perfectamente cuál es el champion al que tengo que ir en una organización tal vez de 5,000 empleados, cuál es ese stakeholder a los cuales me tengo que dirigir, con cuáles tengo que hablar, si a esto les tengo que hablar técnico, si a esto les tengo que hablar del producto, si a esto les tengo que hablar del problema que resolvemos. El otro punto indudablemente importante que ya también Axel lo había mencionado es desarrollar continuamente las habilidades. Y esto no es solamente entrenamiento en los productos y en las soluciones, sino también en las skills que se necesitan para llegar. Hay mucha gente que dice que los vendedores nacen. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que los vendedores se hacen. Y se hacen en la medida que se capaciten, en la medida que entiendan, en la medida que conozcan a sus clientes, en la medida que se conozcan ellos mismos para saber cuáles son esos gaps. Y aquí, pues, valga el comercial, creo que aliados como Ubits funcionan perfectamente para ese desarrollo y para ese entrenamiento. Nosotros los vendedores estamos en la calle, entonces es muy importante contar con herramientas de tecnología que me permitan tomar un entrenamiento el lunes a las 10 de la noche cuando por fin terminé de visitar clientes. El domingo cuando estoy montado en un avión, por ejemplo. Eso es clave y también para nosotros es clave tener este tipo de aliados. Y por supuesto, como líderes, que le pega mucho a lo que mencionaba Axel y muy acorde con el tema de acompañar, hay que acompañar al equipo comercial para poder dar feedback en tiempo real. Nadie se sabe todo y todos tenemos siempre cosas por aprender. Entonces, lo primero es ser muy coachables y también dar coaching o dar feedback cuando nos demos cuenta, con muchísimo respeto, por supuesto, pero cuando nos demos cuenta que vemos alguna oportunidad de mejora. Por ahora termino yo, Marce, gracias. Vale, muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, y vale la pena, ya han mencionado ustedes un poco el tema del modelo de negocio B2B, entonces quiero invitar a Salim para que nos cuente un poquito si es que es igual vender en B2B que en B2C y que nos contaras un poquito como esas particularidades, ¿no? De cada uno de los modelos y cómo deben ser los vendedores en uno y otro escenario, cómo debe ser ese proceso. Muchas gracias. Correcto. Muchas gracias, Marcelo. ¿No? Bueno, aquí digo, creo que sobra decir que no es igual, ¿no? No es igual, pero hay que entender bien qué es B2B y B2C para los que no están muy familiarizados. En el B2B, básicamente, la terminología es business to business y es una venta de una empresa a otra empresa, ¿no? En el B2C, es business to consumer, es una empresa vende directamente al consumidor final, básicamente, ¿no? Entonces, hay muchas particularidades entre uno y otro, porque en B2B finalmente son ciclos por lo general de venta mucho más largos. ¿Por qué? Porque probablemente estás impactando un tema importante en el P&L o tienes que hacer una integración importante en términos de sistemas, ¿no? En el B2C estás impactando de manera directa una necesidad básica inmediata probablemente, ¿no? Hablando de temas de consumo, hablando de ropa, por ejemplo, ¿no? En el tema de B2B, cualquier empresa que está negociando con otra empresa busca relaciones a largo plazo y no por un tema amoroso, ¿no? Sino porque simplemente en el transcurso del tiempo, y Juan Pablo no me dejará mentir, se vuelve una relación mucho más rentable, ¿no? En el largo plazo, ¿ok? En el B2C, por ejemplo, los tickets promedios muchas veces son, evidentemente son mucho más pequeños, pero son más recurrentes, ¿no? Y les pongo un ejemplo claro, ¿no? ¿Cuántas veces van al supermercado en el mes, ¿no? ¿Cuántas, Juan Pablo, tus clientes hacen una compra de sistemas, ¿no? Indudablemente tocaste un punto clarísimo. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy moralmente, digamos que tenemos que tener una moralidad muy clara porque muchas veces lo que estamos vendiendo no le funciona al cliente y es mejor levantar la mano y decir, oye, ¿sabes qué? Lo que yo te estoy vendiendo no funciona, como pues no resuelve el problema que tú tienes, mejor háblate con X, Y, Z y te aseguro que ese mismo cliente se va a quedar con eso en la cabeza y en 3 meses, 4 meses va a estar llamándote y va a estar diciendo, oye, ahora sí tengo el problema que tú me resuelves y no vas a pasar por el proceso de la compra ni absolutamente nada de eso. Totalmente de acuerdo. Yo lo que siempre le digo al equipo y que les va a causar hasta medio shock, es les digo, un no a un cliente es súper comercial, un no con sustento, ¿no? La persona de ventas que está acostumbrada o que estaba acostumbrada en el pasado a decir todo sí al cliente, finalmente va a haber un punto en donde va a ser una mala venta.
Y ese sí, que debía haber sido un no, ya te tiró la relación de largo plazo con un cliente. Entonces, Tim, aprendamos a decir que no a un cliente, pero explicándole el por qué no. Y eso genera muchísima credibilidad frente a un decision maker o frente a un cliente, ¿no? Marce, ¿podemos avanzar? ¿No? Entonces, a ver, aquí como que es un poco de combinaciones, pero me voy a ir a la parte básica y no voy a tratar, o sea, no voy a seguir tanto los bullet points, pero yo tengo hasta cierto punto claridad de qué es importante en un equipo comercial. El primero es, si se fijan, lo puse en job description, aquí Axel no me dejará mentir, ¿no? Creo que todo parte de la gente, otra vez, ¿no? Todo parte de las personas. Entonces, si como grupo de liderazgo, como empresa, como colaboradores, entendemos bien quién es el perfil ideal o cuáles son las personas que pueden formar grupo, pueden formar un equipo exitoso, y esto lo ponemos en un papel, de ahí se parte hacia una buena construcción de un negocio, ¿no? Ahí, Axel, no sé si quieras agregar algo, pero creo que el fundamentar bien cuáles, por al menos en papel, quiénes son las personas, es fundamental, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con eso, digamos, ¿no? Y creo que volvemos al punto anterior, ¿no? O sea, es tener muy claro cuáles son esas habilidades que hay que buscar y cómo las vamos a evaluar en el proceso para poder identificarlas. Para mí esa es la clave del éxito de cualquier profesional en un nuevo proyecto, digamos, ¿no? Y creo que invertimos muy poco tiempo en analizar ese tipo de cosas. Decir, ok, para ser exitoso digamos, en un rol comercial de B2B, ¿qué necesito tener? Y volviendo un poco a la metodología que también describía Juan Pablo, ok, necesito ser empático pero directo. Fantástico. ¿Cómo evalúo eso en un profesional? ¿Qué significa ser empático pero directo? Esas son las cosas que tenemos que plantear de antemano, y si lo logro identificar durante el proceso de selección, son las cosas que me van a hacer garantizar el éxito de las personas que recluten, ¿no? Correcto, ¿no? Entonces, parto otra vez, ¿no? Un job description súper claro, ¿no? De ahí tienes que tener metas súper claras, ¿no? Con la gente. Tanto en los KPIs operativos como en los targets anuales, mensuales, trimestrales, etcétera. Todo esto redondeado con un gran esquema de compensación, ¿no? Que detone los comportamientos que tanto el negocio necesita como las motivaciones económicas del colaborador. Y todo esto redondeado con un gran programa de capacitación y de reconocimiento. Yo creo que si tienes esos 4 componentes, digo, hay algunos subpuntos ahí metidos, ¿no? Pero si tienes esos grandes componentes, esos 4 grandes componentes, ¿qué va a pasar? Que vas a tener a personas capacitándose, teniendo claro hacia dónde tienen que ir, cuál es su colaboración dentro de la empresa, hablando de grupos comerciales, teniendo un buen programa de incentivos mensuales, trimestrales, como sea. Y entonces, ¿qué va a pasar por añadidura? Que el resultado va a ser positivo, ¿no? El resultado va a ser positivo. Evidentemente, como lo pongo ahí, en cada uno de los dos espectros, tanto en el B2B, to B2C, hay diferencias importantes, ¿no? En el ejemplo, el más claro, en el marketing, ¿no? En el marketing B2C es mucho de momento, ahí tienes que apoyarte mucho de redes sociales, hacer mucha data mining para entender en la persona que es tu comprador, en dónde está, en qué momento, cuál es la oferta correcta que le tiene que llegar. En el B2B, el marketing tiene que ser mucho más aterrizado a industria, decision maker, cuál es la solución o el problema que estás resolviendo. Es totalmente menos masivo, ¿no? El ejemplo, el tema de inbound, outbound en B2B tiene que ser cada vez mucho más científico, cada vez mucho más automatizado, cada vez mucho más medido, ¿no? En el B2C tiene que ser cada vez más masivo, pero entendiendo que ya no todo puede ser por mail. ¿Qué canales vas a usar y que sean mucho más eficientes, no? Entonces, ahí abro un poquito a Juan Pablo, que está muy metido en tecnología hace muchos años, cómo la tecnología vive en un B2B y en un B2C, digo, a grandes rasgos, ¿no? No, a ver, indudablemente, yo creo que tú aquí pones unos temas que son clarísimos. Yo
y parte del CRM, por ejemplo, que conversábamos hace un rato, la tecnología es clave para entender en qué momento del proceso de venta estás y qué tanto puedes comprometerte o no con esa oportunidad que estás trayendo este mes o que estás trayendo en ese trimestre. Pero asimismo también es muy importante entender, usar la tecnología para entender si el evento, el webinar o el evento offline que hiciste en la convención X, Y o Z funciona, y si los leads que trajiste son los leads válidos que se convirtieron de marketing leads a sales leads. Yo creo que ahí es donde la tecnología juega un papel importantísimo para nosotros, para los vendedores y para los líderes de la organización, porque te van a dar claridad y predictibilidad, que al final es lo que buscamos nosotros, para saber cuánto voy a vender este mes, cuánto voy a vender este trimestre y cuánto va a terminar vendiendo este año. Tal cual, ¿no? Entonces, básicamente en el B2B, tú tienes un funnel de ventas muy claro, muy específico, que puedes ir monitoreando prácticamente por industria, por persona, por DM, por región, etcétera, ¿no? En el B2C se vuelve un tema mucho más masivo y cada vez de más data mining para entender cómo está funcionando ese producto, ese movimiento en la estantería dentro del supermercado, por qué tal o cual producto se mueve, en qué momento hay un seasonality para que incremente las ventas, en qué momento es buen momento para lanzar un mes sin intereses, en fin. Entonces, cada uno de los negocios tiene sus particularidades y sus especificaciones, pero ya los dos están basados y amarrados totalmente en tecnología, ¿no? Y en data, ¿vale? ¿Podemos avanzar, Marcel, por favor? Y a ver, aquí hay un tema fundamental, ¿no? Lenguaje, ¿no? Lenguaje, por ejemplo, entre un B2B y un B2C. En el B2B cada vez te vuelves más técnico al momento de hablar. Por eso lo que decíamos, como organizaciones tenemos que capacitar a nuestra gente en producto, en features o en temas analíticos o financieros. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a escalar dentro de las organizaciones una venta, en una venta que dura 6, 3, 8, 10, un año, porque puede haber conversiones de un año, las conversaciones se empiezan a volver mucho más profundas y mucho más técnicas para entender si estás resolviendo no nada más el problema, ese tema cómo va a impactar en el corto, mediano y largo plazo dentro de mi P&L, ¿no? En el B2C, por ejemplo, el lenguaje es mucho más aspiracional, es mucho más enfocado al producto. ¿Por qué estos tenis de correr te van a hacer mejor para las rodillas, ¿no? ¿Por qué, no sé, estos jeans van a hacer que te veas mucho más estilizado? ¿Ok? Entonces, son conversaciones totalmente diferentes, ¿no? En la parte de decision maker, pues conforme vas vendiendo B2B, y Juan Pablo no me dejará mentir, y el mismo Axel, porque finalmente en lo que ellos hacen es B2B hasta cierto punto. Entonces, ¿qué pasa? Que el decision maker empieza a ser mucho más escalado. Entonces, son varios niveles de convencimiento. En el otro, es en ese momento. Muchas veces, por ejemplo, en el supermercado, vas en el carrito, vas metiendo cosas, llegas a la caja y pagas, ¿no? En temas de precio, pues muchas veces en B2B tienes oportunidad de negociar hasta ciertos montos. ¿Por qué? Porque va dependiendo mucho del tamaño del proyecto, la renovación de licencias, qué tanto largo plazo. En el otro, pues yo no voy a llegar a una tienda de playeras a decir, como decimos en México, a regatear. Es el precio que hay, ¿no? Si quieres, si no, ¿ok? Obviamente en la parte de negociación, es lo que les decía, mucho basado en el potencial, mucho basado en facts, en la parte de B2B. En el otro es en el momento, ¿va? Y ciclos de venta, lo que les decía, puede haber ciclos de venta de 3, 6, 9 meses. En el otro es por lo general una venta de impulso, ¿ok? Y en la parte de información, yo creo que en las dos vertientes, cada vez tenemos un cliente más educado, más informado, que tiene oportunidad no nada más desde meterse a internet y entender, sino que ya también recibe mucha información por medio de todos los motores de búsqueda de qué va requiriendo. Adicional, tiene equipos alrededor o tienen amigos o tienen conocidos que pueden ir recomendando un producto, ¿va? Aquí yo abro un poco a diferencia. Axel, ¿qué tan difícil es que una persona que estaba con experiencia de B2B pueda moverse al mundo de B2C o viceversa? Es una muy buena pregunta. En el mundo, y creo que tiene dos respuestas. En el mundo real, muy difícil. Cuanto más escales en la pirámide, digamos, no es tan fácil que haya esa apertura en el mercado laboral de moverse de un lugar a otro. Más que nada por ese preconcepto que les decía de antemano
digamos, de querer buscar a alguien que ya está enfocado y con esa experiencia en concreto y yo no tener tiempo para formarlo. Esa es la que pasa en el mercado laboral. Ahora, o sea, volviendo al punto anterior que yo mencionaba, ahora, si yo me enfoco en las habilidades de esa persona, yo creo que un buen profesional puede pasar de un B2B a un B2C sin problema. O sea, creo que lo que hay que ser muy claro es cuáles van a ser las diferencias, porque son procesos comerciales muy distintos, ¿no? No es lo mismo un proceso comercial de 3, 6, 9 meses, como decía Salim, a algo que es una compra por impulso, ¿no? Entonces, creo que eso requiere diferentes habilidades digamos, pero eso no significa de que alguien que esté en B2C no las tenga o alguien que esté en B2B no las tenga. Es cuestión de evaluar bien cuáles son esas habilidades que necesito y concretar. Y luego, en cuanto a lo que es el producto, es lo que menos yo creo que es relevante a la hora de la selección, ¿no? Pero mientras existan esas habilidades, yo creo que sí se puede hacer y mi recomendación es que estemos mucho más abiertos a hacerlo, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? No porque estés vendiendo un producto o un servicio, no significa que no puedas vender o entender otro. Estoy totalmente de acuerdo. De Marce, hecho, ¿podemos avanzar al siguiente? le puedes Perdón. dar una perspectiva diferente Claro. a la oportunidad, lo cual es maravilloso también, y que es un poquito relacionado con la creatividad que tenemos que tener. De acuerdo, ¿no? Y bueno, en tema de liderazgo, esto ya no aplica un tema de B2C ni B2B. Creo que aquí Juan Pablo, Axel y yo vamos a coincidir mucho. Yo creo que como líderes tú eres un enabler, un facilitador para tu grupo, ¿no? Creo que eres un responsable de poderles dar todas las herramientas, todas las soluciones, toda la claridad, toda la visibilidad para que en conjunto podamos avanzar hacia el resultado grupal. ¿Ok? Y eso que involucra, yo siempre lo digo con mis equipos, ¿no? O sea, el título nobiliario que yo tenga me sirve para poderles conseguir cosas, conseguir recursos, poder negociar, poder abrirles puertas. ¿Para qué? Para que ustedes que hacen la magia puedan hacerla de manera más sencilla y acortando tiempos y puedan ser exitosos, porque ustedes son exitosos, yo soy exitoso. Entonces, yo creo que aquí en la parte de liderazgo tenemos que entender que también ha cambiado, no nada más por el tema de los últimos 2 años que hemos ido viviendo, sino con el transcurso del tiempo, se volvió de ser un tema jerárquico, inalcanzable, que estabas en el Olimpo, a realmente ser un servidor de tu grupo, ¿no? No sé ahí, Axel y Juan Pablo, si coincidan, pero por lo menos es la forma en la que yo veo el liderazgo hoy en día y que irá evolucionando, ¿no? Yo coincido contigo 100% y creo que es un proceso que, como tú dices, venía ya desde antes. Probablemente se ha acelerado en este último tiempo, pero no porque, o sea, pero se ha acelerado probablemente por el tipo de industrias que ha tenido éxito en este último tiempo, que han sido industrias más tecnológicas que se caracterizan justamente por este tipo de liderazgo. Entonces, hoy es una condición casi que necesaria, pero sí es un proceso que ha venido transformándose a lo largo de los años y cada vez, y creo que es una tendencia que no va a cambiar. De acuerdo. Sí. Y algo, ¿no? Ahí que siempre pongo, ¿no? Este es como mi mollo, ¿no? El que pues, está a la derecha. Yo siempre le digo al equipo, keep running, ¿no? Keep running. Finalmente, problemas vamos a tener, éxito vamos a tener, vamos a tener buenos días, vamos a tener malos días, vamos a tener negociaciones súper rápidas, otras súper lentas, etcétera. Pero creo que lo más importante es que nos mantengamos keep running, keep running, keep running. Vamos hacia adelante, vamos todos juntos, ¿no? Entonces, pues básicamente. Muchísimas gracias, Salim, y pues muchísimas gracias a todos. El tiempo se nos está agotando, pero yo necesito aprovechar que ustedes están acá para resolver algunas preguntas que nos han hecho nuestros asistentes de hoy y no dejarlos ir con las dudas. Miren, varios han preguntado por el tema de la motivación, de la que ustedes han hablado, pero ¿cómo específicamente hacer o cómo hacen ustedes como líderes para hacer pues que sus equipos se motiven a capacitarse, ¿no? Todo el tiempo, sabiendo que están además en el día a día luchando por cumplir una cuota, que no sientan que es una obligación estar capacitándose, sino que es justamente para lograr cumplir esa cuota. ¿Cómo hacen? ¿Qué tips tienen ustedes? ¿Qué estrategias utilizan ustedes para motivar a esos equipos a que se capaciten cada vez más? Mira, yo si puedo empezar, yo como lo planteo y lo aplico yo también para mí y lo repito, no es parte del liderazgo.
yo siempre digo a la gente, el tema de la capacitación tiene que ser individual. La compañía, como tenemos la obligación de dar todas las herramientas de capacitación y darte toda la biblioteca disponible, pero creo que como individuo tú tienes la responsabilidad de capacitarte. ¿Por qué? Porque aparte digo, siempre esa inversión te la llevas puesta contigo. Entre más te capacites, no nada más vas a lograr tus objetivos institucionales e individuales. Si el día de mañana tú cambias de empresa, esa capacitación te la llevas, no es como que te la quitas y la dejas ahí, te la llevas puesta. Entonces esto te hace mejor profesionista, mejor persona, mejor individuo. Entonces creo que otra vez nuestra responsabilidad es ponerle enfrente a la gente todas las herramientas disponibles para que se capaciten. La capacitación tiene que ser por convencimiento propio porque tú sabes que el beneficio va a ser para ti. Sí, yo creo que yo le añadiría, Marce, a lo que acaba de decir Salim, es los líderes tienen que también sentarse con los equipos y pedir y preguntar, hay que investigar. Esto es como una venta interna que tenemos que hacer con nuestros equipos y con nuestras personas. Oiga, ¿hacia dónde quiere ir? Y ayudarle a planear ese camino que quiere seguir la persona, trayéndole entrenamientos, cursos y hacerle mucho seguimiento al tema, ¿no? Porque uno no se puede sentar solamente una vez con ellos a decir, oye, ¿tú qué quieres? ¿Cómo estás? Y armamos un plan de trabajo para el desarrollo de sus capacidades y para que pueda aplicar a cosas más grandes. Y nunca hay como reuniones de seguimiento. Entonces es muy importante las reuniones de seguimiento. Y por ahí había también otra pregunta que hablaba de la motivación. Yo creo que esto está muy relacionado con el tema de la motivación. Va linkeado 100% porque la medida que la gente sepa que tú estás interesado en su desarrollo profesional y personal, lo vas a motivar, Entonces, creo que las dos cosas van por el mismo lado. Sí, y un último punto ahí. Para mí, el único punto que no es negociable en un proceso de selección es la motivación. Digamos. O sea, todo el resto se puede de alguna forma solucionar, pero contratar a alguien que no tiene motivación o que no tiene esa automotivación para desarrollarse, para entrenar, para aprender, para mí es un gran error. Por más de que tenga la mega experiencia en el competidor y todas las relaciones y los teléfonos, me da igual. Si no tiene la automotivación y o esas ganas de progresar y de crecer, para mí es un motivo de no contratar a alguien. Bueno, pues creo que fue un cierre realmente, digamos, muy ajustado a las inquietudes de los asistentes. De verdad, muchísimas gracias a ustedes tres por estas intervenciones, por estas reflexiones tan enriquecedoras, tan interesantes. Muchas gracias también a todas las personas que se conectaron esta tarde con nosotros y pues confiamos que les haya gustado el espacio, pero sobre todo que les haya sido de gran utilidad para el desarrollo de sus estrategias comerciales, para la gestión de sus equipos. Y bueno, agradecemos también que por favor nos compartan su opinión a través de la encuesta de satisfacción. Dejamos un link en el chat. Estén atentos porque próximamente también les compartiremos el acceso al video de los mejores momentos de este encuentro. Y nada, esperamos que nos acompañen en próximos eventos y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Gracias, Marce. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias, Axel. Gracias, Salim. Gracias.